voy a ir junto con el Espíritu Santo por la promesa que Él tiene. Ahora, todo comenzó con el capítulo 18, verso, pues todos los hijos son míos para juzgar los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla, dijo el Señor, la persona que peque, esa morirá. Otra versión dice, la persona que peque morirá. Sepan, todas las vidas me pertenece, tanto el Padre como la del Hijo, dijo el Señor. Ahora miren, la serpiente le dijo a la mujer en Génesis 3, no moriréis. Pero el Señor fue contundente cuando dijo, todo aquel que peque morirá. De hecho, Adán y Eva fueron expulsados del Edén después de pecar. Su pecado fue, no como lo enseñaron los religiosos, sino su pecado fue la desobediencia a lo que Dios mismo le había indicado. ¿Están oyendo? No fue la manzanita, porque algunos, era manzanita, ni sabemos cuál era el fruto, pero era el fruto. No fue, el tema fue su desobediencia al comer algo que el Señor le dijo no. Entonces, vimos qué poder tiene el pecado, que es capaz de expulsarte o hacer que Dios nos expulse de todos sus propósitos. Entonces el apóstol Pedro en primera de Pedro habló, capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mateo 26, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es, si el Padre Eterno le dio la espalda a su Hijo en la cruz, lo abandonó, porque Él cargó los pecados de todo el mundo. Ahora miren, hay un sector por ahí que dice, bueno, anteriormente hubo una falsa doctrina diciendo el salvo siempre es salvo. El salvo no es siempre salvo. ¿Están oyendo? La Biblia dice que aún los ángeles que perdieron su dignidad no van a regresar. La salvación, el apóstol Pablo dice, ¿cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? La salvación se puede perder. ¿Están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? El Señor perdona nuestros pecados que veníamos arrastrando desde el mundo hasta que lo conocimos a Él. Y cuando estamos en Él, comienza otra etapa. Pero no es que perdona todo, porque si no de pronto dice, bueno, pequemos total, seré salvo al final. No, brother. La Biblia no habla eso. ¿Me están oyendo? El Señor dice que si pecamos tenemos un abogado, que si pecamos después de conocerlo a Cristo, inclusive el apóstol Juan es más bravo con respecto a eso. El que peca deliberadamente, dice, es como crucificar y tener en poco la sangre de Cristo. Pero si tenemos una lucha, podemos pedirle la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer, pero no justificarnos el pecado. Si pecamos, nos arrepentimos, el Señor nos perdonará. Cuando habla de el que vive en pecado, es el que practica el pecado. El apóstol Pablo dijo, el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. ¿Me están oyendo? No entrará. No va a heredar un pepino. El que practica, una cosa es el tropezón, una cosa es la caída, una cosa que hayas caído en pecado, que caigamos en pecado y nos arrepintamos de corazón, le pidamos perdón al Señor. La sangre de Cristo nos perdonará. Si tenemos una lucha interna, el Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer esa lucha. También ayudarnos a hacer morir las obras de la carne en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Pero otra cosa es justificarla. La iglesia del Señor Jesucristo durante mucho tiempo solamente conoció una parte del ministerio del Espíritu Santo, que es lo que todos queremos, que me consuele. Todos queremos que nos consuele, todos. Pero hay otra parte que nunca lo conoció, como el que convence de todo pecado. Entonces están como los fariseos.
Pueden acusar a muchos, pero no pueden ver su pecado. Están como la mula de Balaam. Profetizan a otros, pero no pueden ver su bruto pecado. Profetizan a otros, le hablan a otros, pero no se pueden hablar a sí mismos. Y como siempre le dije, este ministerio se caracterizó siempre, no por solamente hablar a otro. El primero a quien el Señor lo convence y le dice los errores es a mí. ¿Me están oyendo? Pero hay muchos, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Te vas a ir al infierno. La manchito. Ahora, si el Padre le dio la espalda a su Hijo en la cruz, ¿por qué crees que será diferente con nosotros? El pecado te puede enviar al infierno, es separación total y para siempre, es el destierro de la presencia de Dios y de todo lo hermoso y feliz. ¿Qué es el pecado? Porque hay otro sector de los cristianos donde solamente han pensado que el pecado es solamente el adulterio y la fornicación. No es solamente. Es parte. Ahora te voy a decir. ¿El pecado es un simple error? ¿Es algo más delante del Señor? ¿Cómo se interpreta? ¿Es un error común de los hombres y de las mujeres? ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte de tu mejor amigo? Que puede romper nuestra amistad con el Espíritu Santo y puede hacer que Dios nos abandone. ¿Qué es el pecado? Es la pregunta del millón. Pecado es del hebreo jatá. Hay una versión griega. Pero jatá significa errar el blanco, y ayer lo hablé. Cada vez que erramos el blanco nos desviamos unos grados de la voluntad de Dios. David pecó, Dios lo perdonó, pero las consecuencias las pagó. Cada vez que pecamos deliberadamente, nos desviamos unos grados de la voluntad de Dios, de los planes de Dios, de los sueños nuestros, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos desviamos y cuando queremos acordar, estamos muy lejos de nuestros sueños. Errar el blanco. ¿Qué es pecado? No alcanzar algo. ¿Qué es pecado? Obrar mal. ¿Qué es pecado? Ofender. ¿Qué es pecado? Orgullo. ¿Qué es pecado? Altivez. ¿Qué es pecado? Soberbia. Te lo digo porque algunos dicen, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Mentiras. ¿Qué es pecado? Desobediencia a Dios. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Ya voy a hablar específicamente de ese. ¿Qué es pecado? Murmuración. Murmurar, refunfuñar, quejarse. ¿Qué es pecado? Quejarse. ¿Qué es pecado? Gruñir. ¿Qué es pecado? Rezongar. ¿Qué es pecado? Transgresión, infracción a la ley de Dios, rebelión. Pecar es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios en su palabra. No lo que se te ocurre, ya sea lo que Él ha ordenado o cometer específicamente lo que Él ha prohibido, como le dijo a Adán y a Eva, de ese árbol no comeréis. ¿Qué hicieron? Escucharon los demonios y comieron. Ahora, escucha la promesa del Señor. Ayer te hablé de Isaías 59. Veníamos hablando del Espíritu Santo y yo sobre este pasaje. Isaías dice, he aquí, porque todo se preguntaba, ¿se ha cortado la mano del Señor? Y Isaías salió al encuentro y dijo, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Él es poderoso para librarte de tu circunstancia. Él es poderoso para librarte de tus enemigos. Él es poderoso para librarte de la circunstancia en que te encuentres. No se ha agravado su oído, versículo 1, para oír. Pero son vuestros pecados, son los pecados nuestros. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. ¿Qué es pecado? Resentimiento. ¿Qué es pecado? No hacer lo que el Señor dice en su palabra. No obedecer. ¿Qué es pecado? Ira. ¿Qué es pecado? Según Gálatas 5:19, habla de una variedad de pecados. Porque muchos están solamente creyendo de esos pecados graves que te dije. Pero todo al final es grave. Porque todo pecado nos desvía unos grados de la voluntad de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es contado por pecado.
¿Qué es pecado? Lo que la Biblia habla en Apocalipsis, la iglesia que no tenía compromiso, los cristianos que no tienen compromiso con lo que el Señor le ha dado. ¿Hablamos de pecado? ¿Quieres saber qué más es pecado? Dice, pero ya lo hablé esto. Lindo sería que si de pronto quieres saber qué es realmente lo que te ha sucedido, por qué el Señor no te ha librado, por qué el Señor no te ha rescatado de esas circunstancias, por qué el Señor parecería que no te oyó. No es que el Señor no te ha oído. Son nuestros pecados los que nos han separado y han hecho que Dios no nos pueda oír, y también nos han desviado del camino que teníamos que estar. Israel tenía 11 días de camino. Su rebelión, sus quejas, su murmuración, su incredulidad a las promesas y al poder de Dios los separó, los dejó en Cades de Barnea. Te voy a decir algo, Cades de Barnea es el lugar donde mueren los ministerios proféticos por incredulidad. Allí murió María, la profetisa, hermana de Moisés. Allí mueren, ahí terminan muchos ministerios proféticos por incredulidad. ¿Quieres salir de ahí? ¿Por qué no has llegado todavía? ¿Por qué no hemos llegado a los sueños y a los anhelos? Nuestros pecados. El día que dejes de justificar lo que es realmente pecado. El día en que le pidas al Espíritu Santo que no solamente te consuele. Yo te desafío a ti, cristiano, que me estás mirando. Deja de justificar. Deja de pedirle solamente que te consuele. Pídele que te convenza de pecado. Convicción. Entraba Fitney, uno de los generales de Dios, a una fábrica. Solamente él entró allí. Miró a una persona, a una mujer que estaba trabajando por allí. Había cientos de personas allí, en esa fábrica. Él estaba hablando con el dueño. De pronto esa mujer comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a pedir perdón y a decir: Señor Jesucristo, te pido perdón, te recibo en mi corazón. Fitney no hizo nada. Solamente la presencia de Fitney fue que hizo que el Espíritu Santo convenza a esa mujer de pecado. Él pasaba en el tren y cuando pasó en el tren, las ciudades que su tren, donde él iba, pasaba, caían bajo la convicción de pecado. Y la gente llorando, diciendo: Señor Jesucristo, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados. Borrachos, drogadictos, gente prostituta, estafadores, caían quebrantados, solamente llorando. Esa convicción de pecado es la que le pido al Espíritu Santo que suceda. Solamente los cristianos quieren oír mensajes que les consuele, pero oremos para que el Espíritu Santo nos convenza de pecados, y entonces el Señor vendrá y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánto dicen amén? Isaías 59, verso 19. Dice: y temerán desde el occidente el nombre del Señor, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo. Eso dijo Reina Valera. Vendrá el enemigo, vendrá el problema, vendrá el adversario, vendrá la angostura, vendrá la angustia, vendrá el angustiador, vendrá la congoja, vendrá la humillación, vendrá la tribulación como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora, la Septuaginta es la versión bíblica que usaban los apóstoles en la iglesia primitiva. Ella dice: y temerán los del occidente el nombre del Señor, y el del oriente del sol el nombre del glorioso. El glorioso pues llegará. Como río violento, la ira del Señor llegará con furor. Cuando la Biblia habla, dice que este evento, desde el punto de vista histórico, se cumplió parcialmente a través de las acciones liberadoras del emperador persa Artajerjes.
Es un trabalengua, es un nombre. Artajerjes. En el 40, en el 465, 423 antes de Cristo, vendrá el enemigo. En realidad es el enemigo con la ira del Señor. Escuche, ¿estás ahí? En realidad es el enemigo con la ira de Dios hacia los pecadores de Israel. ¿Estás escuchando? El enemigo, ese emperador que te dije, vendrá y va a ser el canal del transportar la ira de Dios. Ahora, algo similar con lo que pasó con Habacuc. Habacuc se quedó sorprendido cuando él le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mis ojos verán corrupción. ¿Hasta cuándo? Y el Señor le dijo, yo haré algo que te asombrará. De otras palabras. Y el Señor dijo, voy a levantar a los caldeos. Escuche, como una vara para castigar a mi pueblo. O sea, los caldeos como una vara para castigar. ¿Qué prefieres? ¿Que el Señor lo haga o que lo haga a través de un incrédulo? ¿Qué prefieres que use? De hecho, va a castigar nuestros pecados si no nos arrepentimos. Cuando la iglesia deje de justificar sus pecados y los cristianos dejen de justificar sus pecados, porque dicen, ay, bueno, no, lo que pasa. Cuando dejemos de justificar los pecados, entonces vendrá el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento traerá un verdadero refrigerio de parte del Señor. ¿Están oyendo? Ahora miren, vendrá el enemigo con la ira de Dios, la ira del Padre contra su pueblo. Pero, ¿a qué se refiere levantará bandera? Se refiere al intercesor, el Espíritu Santo, que se iba a interponer entre la ira de Dios y su pueblo. Cuando el Señor venga como un río enderezado en su curso, o sea que cuando el río toma curso, entra con más fuerza. Un viento fuerte empujará hacia adelante. O sea que venía el enemigo que era usado como la ira de Dios, el enemigo que venía a ser un canal para pegar a su pueblo, para castigar a su pueblo con la ira de Dios, la ira del Padre, por causa de las iniquidades de Israel, porque no se querían apartar de las iniquidades o de los pecados. Y se preguntaban, Dios no nos oye, el Señor no nos salva. ¿Qué pasa? Vamos a ser otra vez esclavizados. Y Isaías dice, no es que el Señor no los oye. No es que el brazo del Señor no es poderoso para salvarte. Es que tus pecados te han dividido de Dios. Y cuando lo deje de justificar, entonces habrá una verdadera bendición. El Señor vendrá con poder. Porque dice la Biblia que el enemigo puede venir. Inclusive Dios lo puede usar como un canal para corregir a su pueblo. Porque era ese emperador, ese enemigo, Artajerjes, que de pronto era como un canal para venir a castigar a su pueblo Israel. Porque no se querían separar de sus iniquidades o pecados, maldades. Pero dice, vendrá el enemigo como un río. Pero el fuerte Espíritu Santo, el fuerte viento del Espíritu Santo soplará contra él. Mire, no había nadie que intercediera con Dios para desviar su ira. Nadie que se pusiese en el camino como un verdadero intercesor. Pero el Señor sí lo hizo. El Espíritu Santo sí lo hará y se levantará bandera. Es más bien, los pondrá en fuga. Lo ahuyentará, vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu Santo soplará contra él y lo va a poner en fuga. El enemigo que era el canal para la ira de Dios. El enemigo ese dice que el Espíritu Santo es el único capaz de soplar a contra el enemigo que viene como castigo, que viene para de pronto, si nosotros no nos arrepentimos, viene para de pronto sentenciar nuestras iniquidades. Entonces el único que puede levantarse con poder y soplar con poder y ponerlo en fuga es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Levantará bandera, soplará fuerte contra él.
El único que puede ahuyentar la ira del Dios eterno por los pecados de su pueblo. Entonces el verso 20, el Redentor vendrá de Sión. Vendrá, escuche, vendrá la redención. Vendrá la redención, el rescate. ¿Cuántos quieren ser rescatados de cualquier circunstancia? Vendrá el rescate, vendrá el Redentor. Dice el Señor, te voy a rescatar. Dice, vendrá el rescate a todos los que se arrepientan de su rebeldía. Vendrá el rescate, el cambio para todos los que se hayan vuelto de sus pecados. Vendrá la redención para alejar la iniquidad de Jacob. Vendrá la redención para los convertidos de su rebeldía. Vendrá el Redentor para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, no a los que lo justifican. Apartado es la palabra hebrea llamada yud, que significa volverse, alejarse, retirarse de practicar el pecado. Pecados, está hablando de la palabra hebrea pesha, que está hablando, dice, pues revuelta, defecto, que se hayan apartado de los defectos, de la falta, del fraude, de la infracción, de la iniquidad, de la maldad, de la ofensa. Aquellos que se hayan apartado de la ofensa, se hayan apartado de la prevaricación, se hayan apartado de la rebeldía, se hayan apartado de la traición, se hayan apartado de la transgresión. Dice, aquellos que se hayan apartado, este es mi pacto, dice el Señor, mi espíritu no los dejará ser destruidos, mi espíritu los va a proteger, mi espíritu soplará contra ese enemigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi espíritu soplará fuerte. Si ese aplauso es para su palabra, dale más fuerte ese aplauso al Señor. Mi espíritu, dice el Señor, a los que se hayan apartado de sus pecados, los que no practican el pecado, dice el Señor, este es mi acuerdo. Este es mi acuerdo con ellos. Mi espíritu no los dejará. No los dejará. Soplará contra todo enemigo que venga contra ti. Dice el Señor, si te apartaste de los pecados, yo no te voy a dejar solo. Yo no te voy a dejar solo. Si el enemigo viene como un río, yo voy a soplar fuerte sobre él y lo voy a hacer huir. Voy a hacer huir de tu casa la aflicción. Voy a hacer huir de tu casa la enfermedad. Voy a hacer huir de tu casa toda peste. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi espíritu, dice el Señor, o sea, de los que nos hayamos apartado, cuando te deje de justificar los pecados. Y creer que solamente ciertos pecados son los grandes. No voy ahí. Toda alma que pecare morirá. ¿Por qué te sientes morir? ¿Por qué te sientes que cada vez que te separa entre el pecado, entre la muerte y te separa? El pecado te hace cerrar el blanco. Tú dijiste, estoy cerca, lo voy a alcanzar. Y de pronto se alejó, se alejó. ¿Qué le pasó a Israel con el pecado de la incredulidad? ¿Dónde terminaron? En Cades de Barnea. Tan solo a una distancia muy corta de alcanzar su sueño. Es como diciendo, llegaron a un punto donde veían sus sueños. Dice, estamos cerca. Pero sus pecados lo hicieron estacionarse durante 38 años en Cades de Barnea. ¿Sabes lo que te aleja de los planes de Dios y de las promesas de Dios? Porque que entraran a la tierra prometida era una promesa. Una promesa. Yo los voy a sacar, dijo el Señor, con mano fuerte
y los voy a meter en la tierra de las promesas. La tierra prometida era un sueño, un ideal. La abundancia, dejar atrás la escasez, el dolor. Era un sueño. ¿Por qué tardaron 38 años? Y yo te pregunto, ¿cuántos años estás tardando tú? Cada uno podemos decir, yo sé los años. Errar el blanco. Cada vez que pecas, te arrepientes, pero te aparta unos grados. Entonces jamás das en el blanco con el arco. Jamás das en el blanco. Cada vez estás más alejado. ¿Y dónde terminas? En Cades Barnea. ¿Sabe dónde terminan muchos ministerios proféticos como el de María, la hermana de Moisés? Que cometió un pecado. Rebelarse. Creer que Dios no solamente hablaba por Moisés. Y decir, por nosotros también habla el Señor. ¿Sabe qué hizo el Señor? Aarón fue el más rápido en arrepentirse y no lo sacó el Señor fuera del campamento. Pero María, la profetisa, estuvo 7 días fuera del campamento. ¿Sabe dónde murió su ministerio? Su vida. En Cades de Barnea. Ella no entró. ¿Estás oyendo? ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarnos de nuestras metas, sueños, ideales, promesas? ¿No es que el Señor no haya tenido el poder de meterte en las promesas que Él te prometió? ¿No es que el Señor no te ha oído? Fueron tus pecados y mis pecados los que nos separaron de Él. Los pecados que no quisimos reconocer. ¿Está oyendo? Yo podría ser más claro y contundente, pero Gálatas 5 está hablando de manifiestas son las obras de la carne. Número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto. Y como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, no el tuyo ni el mío, está hablando del Espíritu de Dios en nosotros. Lo que produce, más lo que produce el Espíritu Santo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si te aparta de los pecados, dice el Señor, mi espíritu no te dejará. En Romanos 8:26 dice, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Si somos honestos con Dios, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este es mi pacto, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco las palabras que les he dado, dice el Señor. Si te has apartado, si nos apartamos de los pecados, el Espíritu Santo no nos dejará y sus promesas no nos dejarán tampoco. ¡Aleluya! Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos. Todos aquellos que en esta noche dice el Señor, Señor,
yo me arrepiento. Si te has arrepentido, corre acá adelante y haz. Este es el acuerdo que el Señor va a hacer contigo. Mi espíritu no te dejará, dice el Señor. No te dejará, dice el Señor. Ni mis palabras tampoco. Los que se hayan apartado de los pecados, la redención vendrá. El rescate vendrá de cualquier problema que tengas, de cualquier estado en que te encuentres. Si aún tus pecados, nuestros pecados nos han separado de Dios y alejado hasta el extremo de la tierra, de allí te volveré a traer, dice el Señor. Si te has arrepentido del corazón, yo te volveré a traer y te ubicaré en el punto de partida hacia la tierra de tus sueños. Recibe, recibe, recibe. Levanta tus manos, recibe la unción. Que nos estás viendo a través del canal de televisión, tú que estás aquí en este auditorio, algo especial Dios ha hablado en tu vida, algo especial Dios nos ha ministrado y ha hablado a nuestro corazón. Llegó el tiempo de poder arrepentirnos, de poder reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Querido amiga, vos que estás del otro lado, todos los pedidos de oración que han llegado a nuestro altar, hoy bendecimos a cada persona. Oramos por cada pedido de oración. Pedimos al Padre que Él te bendiga, pero que esta palabra que ha sido sembrada dé buenos frutos, dé buenos frutos, dé buenos frutos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos. Tú que estás aquí adelante, toma la mano de quien está a tu lado, porque algo especial Dios quiere derramar sobre tu vida. Algo especial Dios quiere hacer sobre nosotros. Un tiempo nuevo, tiempo de arrepentimiento, tiempo de reconocer nuestro error, nuestra equivocación, nuestra falencia. ¿Cuántas veces tal vez nos hemos equivocado? Llegó el tiempo donde Dios va a traer una nueva temporada a tu vida. Una nueva temporada a tu vida. Vendrá, Dios traerá una nueva temporada. Recíbelo. Recíbelo, 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 recíbelo. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora. Es el fuego de Dios sobre tu vida. Señor, recíbelo. En esta hora declaramos, Señor, que a través de esta palabra nos volvemos a ti con todo el corazón, Señor, para que vengan esos tiempos de refrigerio. Que todos aquellos que están mirando este video, Señor, sean tocados con esta misma unción que hoy, Señor, se está derramando en este lugar. Rompe las cadenas de iniquidad, Señor. Todo aquello que nos está separando de tu presencia se ha quitado y hoy traigas total libertad para tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, que los enfermos sean sanos, los oprimidos sean libres, que esta sea una noche de libertad en el Espíritu. Recibe de parte de Dios. Sí, Señor, te bendecimos. Aleluya. Somos libres por su palabra. Adórale al Señor. Sí, mi Rey. Te adoramos. Me librarás de la angustia, Señor. Gracias, mi Rey. Recibimos esta palabra, Señor. La atesoramos en nuestro corazón. Que nada ni nadie se robe, Señor, la semilla que hoy ha sido sembrada. Que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Él te librará de la angustia. Dale ese aplauso al Señor en esta noche. Nos rodeará su misericordia. Querida iglesia, los